Conde de Montecristo sugiere, entre otras ideas de interés, que la célebre novela de Alexandre Dumas padre es una obra de iniciación, específicamente de naturaleza masónica, y una fábula con elementos alquímicos. El doctor Fabio García ha logrado hacer que su obra sea lo más práctica posible, presentándola en ocasiones como un libro de autoayuda y en otras como un manual de instrucciones masónicas, con la intención de que los lectores puedan aplicar sus enseñanzas en su vida cotidiana. Este enfoque refleja el objetivo original de Dumas al escribir El Conde de Montecristo: crear una obra que pudiera llegar al mayor número posible de personas, un objetivo que claramente logró dado el estatus de fama que ha alcanzado la novela en la historia de la literatura. A pesar de la intención divulgadora de Fabio García, su obra conserva un carácter académico evidente. El libro surge de su tesis doctoral sobre literatura comparada titulada Sanoni, la inspiración oculta de Alexandre Dumas, donde argumenta que la novela Sanoni de Edward Bulwer Lytton, escrita en 1842, fue una importante fuente de inspiración para varias obras de Dumas, incluyendo El Conde de Montecristo. Aunque su tesis se centró principalmente en los aspectos literarios de esta influencia, García sugiere que tanto Sanoni como El Conde de Montecristo comparten una doctrina oculta similar, lo que refuerza la idea de que la novela de Dumas fue influenciada por la obra de Bulwer Lytton. El libro de Fabio García también destaca el análisis exhaustivo que realiza de toda la obra de Alexandre Dumas, mostrando cómo el esoterismo y la masonería aparecen en otros escritos del autor francés además de El Conde de Montecristo. Aunque el trabajo de García no se presenta como una obra de literatura comparada, utiliza pasajes de diversas obras de Dumas para arrojar luz sobre su ideología y hace referencia a las fuentes de inspiración del autor, incluyendo rituales masónicos y la mitología china. Este enfoque le permite al autor revelar el mensaje oculto de El Conde de Montecristo, argumentando que la novela contiene una filosofía destinada a guiar al lector hacia la felicidad, tal como deseaba Dumas. En cuanto a la alquimia presente en El Conde de Montecristo, García sostiene que la novela contiene elementos alquímicos verificables, pero presenta estos conceptos de manera comprensible para todos los lectores, evitando el lenguaje técnico y oscuro utilizado en los tratados alquímicos. Según García, la obra alquímica de Dumas es un llamado a la transformación del hombre, una idea que el autor sintetiza en 3 claves masónicas: instrucción, conciliación y exaltación. En resumen, El tesoro oculto del Conde de Montecristo ofrece una perspectiva fascinante sobre la complejidad de la novela de Dumas, mostrando cómo su influencia se extiende más allá del ámbito literario para abarcar el desarrollo del ocultismo y la masonería. Según García, El Conde de Montecristo no solo es una obra masónica, sino que también influyó en la masonería misma, lo que destaca su importancia tanto en la literatura como en la historia de las sociedades secretas. ¿Listo para embarcarte en este viaje literario con nosotros? Suscríbete, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad de amantes de los libros. Juntos, exploraremos mundos inimaginables, compartiremos ideas y nos sumergiremos en la riqueza de la literatura. La novela El Conde de Montecristo, escrita por el autor francés Alexandre Dumas, fue originalmente publicada en forma de serie entre 1842. Serializada. A lo largo de los años, ha sido objeto de numerosas traducciones a diferentes idiomas, a menudo en versiones abreviadas. La trama sigue la historia de Edmond Dantes, quien renace como el Conde de Montecristo con el propósito de vengarse de los 3 individuos responsables de su encarcelamiento injusto en el día de su boda. A los 19 años, Dantes, un marinero de Marsella, estaba a punto de alcanzar el rango de capitán bajo la tutela de Monsieur Morrel, su empleador, y de casarse con su amada, Mercedes. Al lograr estos hitos a una edad tan temprana, Dantes provoca la enemistad de Danglars, el capitán de su barco Faraón, y de Fernand Mondego, un pariente lejano de Mercedes, quien también está enamorado de ella. Juntos, conspiran y envían una carta anónima a las autoridades acusando a Dantes de ser un conspirador bonapartista. Esta acusación se basa en el hecho de que Dantes cumplió una solicitud de un moribundo capitán del Faraón, al detenerse en la isla de Elba y ahora lleva una carta de Napoleón. Este segmento de la historia ocurre a principios de la primavera de 1815, justo antes del regreso de Napoleón de Elba. Dantes no tiene conocimiento de la conspiración, pero Villefort,
un joven fiscal adjunto que lo interroga, descubre que la carta está dirigida al propio padre de Villefort, Noirtier, un partidario destacado de Napoleón. Villefort, quien planea casarse con una familia realista adinerada, no puede permitir que su familia se vea involucrada en una conspiración bonapartista. Para evitar que la carta salga a la luz, orquesta la condena perpetua de Dantes en el Château d'If, una prisión infame en una isla frente al puerto de Marsella. Después de años de sufrimiento, Dantes entabla amistad con uno de los reclusos, el abate Faria, quien excava un túnel hacia la celda de Dantes mientras intenta escapar. Durante los años siguientes, el abate brinda a Dantes una educación excepcional, especialmente en idiomas y en el arte de preparar medicinas y venenos. También le revela el secreto de un tesoro enterrado en la isla de Montecristo siglos atrás por un cardenal romano asesinado por los Borgia. Faria también ayuda a Dantes a descubrir la identidad de quienes lo encarcelaron. Tras la muerte de Faria, Dantes toma su lugar dentro de un saco y es arrojado al mar. Rescatado por contrabandistas italianos, llega a la isla de Montecristo y descubre el tesoro. Ahora fabulosamente rico y habiendo viajado extensamente, Dantes, quien ahora se hace llamar el Conde de Montecristo, se dedica a retribuir a aquellos que lo ayudaron y, lo que es más importante, a vengarse de aquellos que lo dañaron. Adoptando diversos disfraces, como el de un sacerdote italiano, obtiene información de Caderousse, un antiguo vecino, quien revela que su padre anciano murió en la miseria, a pesar de la ayuda de Monsieur Morrel, y que Mercedes finalmente se casó con Fernand, quien ha alcanzado el éxito como soldado y ahora vive en París como el conde de Morcerf. Danglars, un adinerado banquero, también reside en París, junto con Villefort, quien ahora ocupa un alto cargo como fiscal. Inicialmente, el conde de Montecristo se dedica a rescatar el negocio de su antiguo empleador, Monsieur Morrel, que sufrió debido a su apoyo público al prisionero bonapartista. Simultáneamente, utiliza una identidad ficticia, la de un aristócrata inglés, para intervenir en nombre de un banco romano llamado Thomson and French, manipulando así a varias personas en su camino. Unos años más tarde, en Roma, el conde se encuentra con Albert de Morcerf, el hijo de Mercedes y Fernand, y su amigo Franz de Pinay. Cuando Albert es secuestrado por el líder de los bandidos, el conde organiza su liberación y, a cambio, le pide a Albert que lo introduzca en la sociedad parisina. Cuando Albert hace esto, la única persona que reconoce al conde de Montecristo en Edmond Dantes es Mercedes, que no le cuenta nada a nadie. Fernand, ahora conde de Morcerf, es un colaborador cercano del barón Danglars, y se espera que Albert se case con la hija de Danglars, Eugénie, aunque no está interesado. El conde de Montecristo también se enteró de que antes de casarse con Danglars, Madame Danglars era la amante de Villefort, quien la escondió en una casa en el suburbio parisino de Auteuil cuando quedó embarazada. Villefort intentó enterrar al niño en el jardín de su casa en Auteuil, pero fue atacado por el contrabandista Corso Bertuccio, quien se vengó de Villefort por negarse a investigar el asesinato de su hermano. En la actualidad, Bertuccio se convirtió en el servidor de mayor confianza del conde de Montecristo. Después de que el conde alquila una casa en Auteuil como parte de su venganza planeada, Bertuccio confiesa que se llevó al niño con su hermana y lo crió con el nombre de Benedetto. Además de Bertuccio, en la casa del conde viven Ali, un sirviente nubio, y Gaide, una joven griega de origen misterioso, aparentemente comprada por el conde como esclava. A través de Albert, el conde se entera de que Danglars a menudo realiza transacciones arriesgadas en el mercado financiero, según la información proporcionada a su esposa por su amante Lucien Debray. El conde también se pone en contacto con los hijos adultos de Monsieur Morrel y se hace amigo de Maximilien Morrel, un valiente joven soldado. Maximiliano está enamorado en secreto de Valentina de Villefort, hija del primer matrimonio de Villefort. La familia Villefort también tiene una segunda Madame Villefort, su pequeño hijo Edouard y el padre de Villefort, Bonapartiste Noirtier, ahora paralizado y sin palabras después de un derrame cerebral. Valentina ama a Maximilian, pero su padre y su madrastra acordaron casarse con Franz de Pinay, un amigo de Albert. El conde hace arreglos para que Danglars experimente una serie de reveses financieros. También fomenta el interés por el veneno de Madame Villefort, quien está indignada de que Valentin, y no Edouard, herede la fortuna familiar. Emplea a dos hombres para que desempeñen los papeles de nobles italianos, padre e hijo.
El joven que interpreta al hijo, Andrea de Cavalcanti, es en realidad Benedetto, el hijo ilegítimo de Villefort y Madame Danglars. Benedetto, Andrea, un criminal empedernido, reconoce a Caderousse, quien ahora es un convicto fugitivo, después de reunirse con el conde, involucrado en asesinatos y robos. El conde organiza una cena en la casa de Auteuil, donde revela suficiente conocimiento del pasado de la casa para dejar en claro a Villefort y Madame Danglars que conoce su secreto. El conde también presiona a Danglars para que haga de Andrea Cavalcanti un mejor novio para su hija que Albert de Morcerf. El conde también anima a Danglars a investigar el pasado de Fernand de Morcerf como mercenario en Grecia. Mientras tanto, Villefort pierde a sus dos familiares de su primer matrimonio debido a enfermedades repentinas. Su padre, Noirtier, impide que Valentina se case con Franz d'Épinay, diciendo que mató al padre de d'Épinay en un duelo hace muchos años. Valentina y Maximilien acuerdan casarse con la bendición de Noirtier, pero su felicidad se ve obstaculizada por la enfermedad y la muerte de Barrois, un antiguo sirviente de Noirtier. El médico de familia le informa a Villefort que sospecha veneno en las tres muertes y que el veneno que mató a Barrois estaba destinado a Noirtier. Dado que Valentina hereda de todos sus abuelos, es un sospechoso lógico. Caderousse, no contento con haber ganado dinero chantajeando a Benedetto, se infiltra en la casa del conde en París. El conde, advertido por Benedetto, lo confronta. Caderousse huye, pero es atacado por Benedetto y asesinado a puñaladas. Antes de morir, Caderousse le revela al conde que en realidad es Edmond Dantes. Danglars, siguiendo las pistas del conde sobre el pasado de Morcerf, acusa a Morcerf de traicionar a Ali Pasha, su empleador en Grecia, y de vender a la esposa y la hija de Pasha como esclavas. Haydée confronta públicamente a Morcerf y dice que ella es la hija de un Pasha, rescatado de la esclavitud por el conde. Albert, indignado por la humillación pública de su padre, desafía al conde a un duelo. El conde está de acuerdo, pero en cambio se disculpa después de que Mercedes le ruega que mantenga vivo a su hijo. Albert y Mercedes se van de París. El conde choca con Morcerf y revela su verdadera identidad. Morcerf se dispara a sí mismo. Danglars negoció el matrimonio de su hija Eugénie con Andrea Cavalcanti, pero la firma del contrato de matrimonio es interrumpida por la policía, que arresta a Andrea, Benedetto por el asesinato de Caderousse. Benedetto escapa de París, pero pronto es detenido. Bertuccio visita a Benedetto en prisión y le cuenta el secreto de su origen. Valentina de Villefort cae enferma, aparentemente víctima del mismo veneno que mató a sus abuelos. El conde, sorprendido de que la hija de Villefort sea la prometida de Maximiliano, le asegura que todo irá bien y la pone en un trance mortal la misma noche en que la verdadera envenenadora, su madrastra, intenta darle una dosis letal. Villefort, al darse cuenta de que su esposa es una asesina y creer que ella mató a su hija, le da a elegir entre el suicidio y la exposición. El mismo día, en la corte, Villefort se enfrenta a Benedetto, quien le entrega Villefort a su padre. Al regresar a casa en estado de shock, Villefort descubre que su esposa se suicidó a ella y a Edward. El conde se le acerca y le revela su verdadera naturaleza a Villefort. Villefort le dice al conde que mire los cuerpos de su esposa e hijo y le pregunta si la venganza vale el precio. Luego cae en la locura. El conde se pregunta horrorizado si ha ido demasiado lejos. Danglars, devastado por el conde, huye a Roma, donde es secuestrado por el mismo líder bandido que secuestró a Albert de Morcerf. Después de que Danglars tuvo que soportar muchas dificultades, el conde acepta dejar ir a Danglars y expresa un remordimiento sincero, lo cual hace. De vuelta en la isla de Montecristo, el conde reúne a Maximiliano con Valentín, que vivía con Haydée. El conde anuncia su intención de dejarlos a todos, pero Haydée le confiesa su amor e insiste en acompañarlo. Antes de partir, el conde entrega su fortuna y bienes a Maximiliano y Valentina como regalo de bodas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente video.